Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Laura Morales Ocaña y soy del grupo 210. A mí me tocó explicar el tema de evaporación, qué es y algunos ejemplos. Principalmente la evaporación es el cambio de estado de la materia, lo que va incrementando el choque de algunas moléculas. La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso gradual de un líquido de líquido a gaseoso. Es un tránsito lento y silencioso, ya que pues a veces no nos damos mucho cuenta que va ocurriendo como consecuencia de un aumento de temperatura que sobrecalienta. El proceso inverso se conoce como condensación, ya que es una transición que se va haciendo de gas a líquido. Por efecto del calor, las moléculas del líquido se agitan y adquieren la energía necesaria para desprenderse del líquido y transformarse en vapor. La evaporación se puede observar en los charcos de agua cuando llueve y luego cuando se evapora cuando sale el sol. La evaporación química también, que es el proceso mediante el cual las moléculas del líquido se separan de la superficie y pasan al estado gaseoso. Es un proceso que observe dichas energías y por lo tanto en endotérmico, las moléculas más cercanas a la superficie del líquido aumentan su energía cinética para evaporarse. También como resultado de dichas incrementaciones de energía que ocasionan, las fuerzas de cohesión y atracción intermolecular de estas se debilitan y por lo contrario escapan de la fase líquida a la gaseosa. Al no haber una frontera donde reboten las moléculas gaseosas para penetrar nuevamente en el líquido, todas estas terminan evaporándose por completo. Entonces, pues en estas dichas cosas, pues también existen varios factores en las que pueden afectar a la evaporación, tales como son la velocidad del proceso en la que parte el líquido del sudor que se evapora. La evaporación del sudor deja una sensación de frío en el organismo después de que ya lo tomamos, debido a que se produce el enfriamiento por la evaporación. Por lo mismo que sale el vapor, el humo, se va enfriando, por ejemplo, como cuando tomamos café, entonces pues se va perdiendo y se enfría, y cuando ya lo tomamos pues ya es como que pasa frío y pues ya no tiene como que esa misma consistencia. Entonces, la evaporación consiste en la capacidad o propiedad en la que consiste o poseen varias moléculas ubicadas en la superficie de un líquido para transformarse en vapor. Entonces, desde el punto de vista termodinámico, para que produzca la evaporación una absorción de energía, pues tiene que presentar un proceso en la que las dichas moléculas que están ubicadas a nivel de la superficie, libre del líquido, más que nada es fundamental la condición energética de las moléculas que componen el líquido para que se produzca el cambio del estado líquido a gaseoso. Así es como se forma. Entonces la energía cinética que contraen, o energía que es producto también del movimiento de las partículas de un cuerpo como el de nosotros, es máxima en el estado gaseoso. Uno de los factores que más comúnmente intervienen cuando hay evaporación en dichas cosas son los, como por ejemplo en el líquido, incluye la temperatura, la presencia de corrientes de aire, la humedad ambiental, entre otros muchos factores que a lo mejor nosotros quizás no la sabemos, o sí, pero pues no al 100%. Entonces, pues cada naturaleza del líquido tiene su propia fuerza de cohesión como de atracción que existe entre las moléculas que ya había mencionado,
con las que se componen. En los fluidos oleosos, que también son como el aceite, la evaporación en general se presenta en menor proporción que en aquellos líquidos acuosos. Por ejemplo, el agua, las fuerzas de ecuación están representadas por los puentes de hidrógeno que se establecen entre sus moléculas. Los átomos H y O que componen una molécula de agua se mantienen unidos por enlaces de tipo covalente. Ajá. La temperatura también siempre es un factor fundamental que afecta en la energía cinética, ya que dichas moléculas que se encuentran pues formando los líquidos y los gases hacen una mínima parte requerida para que las moléculas puedan escapar de la superficie del líquido. Entonces, por lo consiguiente, pues baja la temperatura, que es pequeña la porción, y bueno, más bien dicho, las que poseen las moléculas y la energía principalmente. Entonces, pues no es suficiente como para que puedan evaporarse. La temperatura de la evaporación también es la que presenta el líquido. Si es menor, en tanto por lo consiguiente la evaporación va a ser muchísima más lenta. Entonces, por lo contrario, la evaporación aumentará siempre a medida que aumente la temperatura. Con el aumento que la temperatura haga, la proporción de las moléculas siempre del líquido van a querer cierta energía, como para que se pueda hacer una buena evaporación. Y pues bueno, uno de mis ejemplos puede ser, por ejemplo, cuando la ropa está mojada y la sacamos a tender, por lo mismo de la temperatura de ciertos grados que contenga durante el día, se seca por lo mismo del calor. Lo mismo pasa con nuestro cabello, pero esto ya es de forma natural. Por ejemplo, ahorita que mi cabello está mojado por lo que uno se baña, entonces no sé de qué forma sucederá que el mismo cuerpo del calor, me imagino, se seca solo. Entonces, otro de mis ejemplos puede ser, por ejemplo, cuando nosotros tomamos café en la mañana, si hace frío o haga calor, de todos modos, la evaporación, cuando hace más calor y tomamos cosas calientes como el té también, pues lo que hace es como que respirar y sacar vapor. Entonces, entre más vapor saque, como lo dije anteriormente, se enfría su temperatura para evaporación es muchísimo más lenta. Entonces, otro ejemplo puede ser cuando nosotros hacemos ejercicio, sudamos, o cuando estamos trabajando, pues igual por lógica sudamos. Entonces, nuestro mismo cuerpo hace que absorba nuestro sudor y no sabemos de qué manera pasa, pero como que la misma temperatura, estamos sobrellevando un calor o un vapor en nuestro cuerpo, y a la hora de que ya terminamos de hacer ese cierto ejercicio, nuestro cuerpo lo absorbe y dejamos de sudar. Entonces, pues serían uno de mis ejemplos que yo daría, y pues eso es todo, compañeros, y pues gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Alberto Carrasco Moreno y yo les voy a hablar sobre la evaporación, qué es y ejemplos. La evaporación es un proceso físico que se consiste en el paso gradual de un líquido al estado gaseoso. Es un tránsito lento y silencioso que ocurre como consecuencia de un aumento de temperatura. El proceso inverso se conoce como condensación, transición de gas a líquido. Por efecto del calor, las moléculas del líquido se agitan y adquieren la energía necesaria para desprenderse del líquido y para superar la energía necesaria para representar del líquido. Para superar la energía de la unión que tienen las moléculas en estado líquido y transformarse en vapor, la evaporación se puede observar, por ejemplo, en los charcos que forman tras la lluvia y luego se evaporan cuando sale el sol. También en la formación de las nubes a partir de la evaporación de las aguas, ríos y océanos. La evaporación en el ciclo del agua también es un proceso clave dentro del ciclo
hidrológico. El agua de la superficie de la Tierra, lagunas, ríos, mares, se evaporan por la acción del Sol. Parte del vapor del agua que se evapora a la atmósfera también procede de los seres vivos a través de la transpiración. El vapor del agua llega a las capas superiores de la atmósfera. Ahí se da el proceso de condensación. El gas se enfría debido a la baja temperatura de las altas capas de la atmósfera y se convierte en el líquido. Las gotas de agua también forman las nubes y luego caen en la superficie de la Tierra en forma de precipitaciones o nieve para dar comienzo al nuevo ciclo.